Basta con mirar a nuestro alrededor para descubrir en muchos de los objetos que nos rodean algunas formas geométricas conocidas. Mirando con atención, también es posible encontrarlas en construcciones históricas, como las enormes pirámides egipcias en África o en las levantadas por los aztecas y mayas en México y Centroamérica. En el lejano Egipto se construyeron hace más de 4000 años las pirámides. Fueron creadas para servir como tumba a los faraones egipcios. Sus cuerpos momificados se rodeaban de tesoros y objetos personales en un lugar protegido de su interior. Otras civilizaciones, como por ejemplo los mayas, dejaron testimonio de una arquitectura avanzada, además de sus conocimientos en matemática y astronomía. Las pirámides que levantaron son las más perfectas de América. Las ruinas de ciudades y centros religiosos, como Chichén Itzá y Palenque en México, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras, son ejemplos de la arquitectura maya. En las construcciones que aún se conservan, observamos que para levantar piedra sobre piedra, usaron conocimientos geométricos y matemáticos, del mismo modo en que lo hicieron los egipcios. En los edificios y monumentos públicos en todo el mundo hay formas geométricas reconocibles, como por ejemplo en el Pentágono, en Estados Unidos. La moderna estructura de La Défense en París. La notable arquitectura griega y romana. O nuestro planetario en Buenos Aires. Brasilia, la capital del Brasil, fue inaugurada oficialmente el 21 de abril de 1960. Al arquitecto urbanista Lúcio Costa se le encargó la tarea principal: proyectar la ciudad, las calles, las plazas, los volúmenes y los espacios libres. Costa pensó la ciudad cruzando dos ejes en ángulo recto, formando el signo de la cruz. Este signo se adaptó después a la inclinación natural del terreno y a la mejor orientación. La zona urbanizada quedó dentro de un triángulo equilátero. Estos cuerpos se caracterizan por ciertas regularidades que evocan ideas de equilibrio y armonía. Tanto en los objetos naturales como en las producciones artísticas o científicas. Si se dejan caer diferentes cuerpos, algunos quedan fijos y estables. Son los que pueden apoyarse porque tienen caras planas. Otros, en cambio, después de caer, tardan en estabilizarse y con cualquier nuevo pequeño impulso oscilan o ruedan. Eso ocurre porque quedan apoyados sobre sus caras curvas. Los bordes de las caras planas se llaman aristas. Cuando hablamos de aristas, nos referimos a segmentos de rectas que tienen extremos. En este caso, los extremos de las aristas
son los vértices de los cuerpos, es decir, los puntos en los que se reúnen tres o más aristas. Algunos cuerpos tienen cúspide. La cara opuesta a la cúspide se llama base. En algunos cuerpos sin cúspide hay dos caras diferentes a las otras, que también se llaman base, y pueden ser iguales o diferentes entre sí. Veamos algunos cuerpos geométricos y sus elementos. El cilindro y el cono están apoyados en una base y tienen una cara curva. La esfera tiene una única cara curva, lo mismo que el otro cuerpo llamado ovoide, porque se parecía a un huevo. Los cuerpos que tienen todas las caras planas se llaman poliedros. Cuando en un poliedro se prolonga una cara cualquiera en todas sus direcciones, se puede imaginar el plano que la contiene. Si el poliedro en su totalidad queda de un mismo lado de los planos que contienen a cada una de sus caras, decimos que es un poliedro convexo. Algunos cuerpos se pueden obtener por rotación de una figura alrededor de un eje al que pertenece un lado. Son los cuerpos redondos. El cilindro, el cono y la esfera. En el siglo XVIII, el matemático europeo Leonhard Euler, nacido en 1707, trabajó sobre todas las ramas de las matemáticas. Las entendió como un todo único, aunque enorme, y sentó a su vez las bases del análisis matemático. La arquitectura y la ingeniería le deben su contribución a la mecánica y a la hidrodinámica y otras ramas de la física. En 1741, año en que se trasladó a la Academia de Berlín, refinó los métodos y las formas del cálculo integral con resultados novedosos y cambios en los habituales métodos de demostración geométricos, convirtiéndolos en una herramienta de fácil aplicación a problemas de física. En el ámbito de la geometría analítica, descubrió que tres de los puntos notables de un triángulo, baricentro, ortocentro y circuncentro, pertenecen a una misma recta. Asombra saber que si bien los poliedros habían sido objetos de estudio desde la época de los geómetras griegos, la genialidad de Euler le permitió encontrar una relación que vincula el número de caras, aristas y vértices de todos los cuerpos poliédricos convexos, cualquiera sea el número y la forma de sus caras. Ese descubrimiento dio origen a una nueva rama de la matemática que se desarrolló a partir del siglo XIX, la topología. Muchos artistas se inspiran en formas geométricas para crear sus obras. Hacia 1907 se ubica el comienzo del cubismo, un estilo artístico de pintura que trabaja sobre formas geométricas. Las formas observadas en la naturaleza se tradujeron en cilindros, conos, esferas y cubos llenos de color. Los ojos captaron las formas y la mente del pintor las simplificó. El cubismo se nutre básicamente de dos hechos puntuales. La escultura negra,
que es muy volumétrica, muy geometrizada. Va a haber muchos artistas de principios del siglo XX, como Picasso y otros más, que van a coleccionar lo que genéricamente se conocía como pintura negra, y van a estar muy sorprendidos por los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay famosas comparaciones de fotografía antropológica, donde hay negras, mujeres negras, que tienen los pechos como en forma de cono, así directamente. Que esto se ve reflejado en la escultura. Entonces ellos van a quedar como muy impactados por este tipo de escultura y lo van a tratar de recrear en su pintura. En algunos casos en los expresionistas alemanes en la escultura. Y por otra parte hay un antecedente muy importante en la pintura que es Cézanne. Cézanne decía que todos los objetos en la naturaleza se podían reducir a 3 formas geométricas básicas, que son la esfera, el cilindro y el cono. Entonces, a medida que uno va viendo objetos en la naturaleza, puede pensar en estos objetos geométricos como los generadores de todas las formas que uno ve. Más tarde, el arte abstracto, y por lo tanto la pintura, se desarrolló en Alemania, Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos durante la segunda década del siglo XX. Después de las espantosas experiencias dejadas por la Primera Guerra Mundial, los artistas abstractos intentaron una pintura no figurativa, es decir, que no reprodujera la realidad que veían, para no copiar el mundo, sino cambiarlo. Otro ejemplo de arte y geometría es el del artista Maurits Cornelis Escher, nacido en 1898 en Holanda y fallecido en 1972. Escher no fue precisamente un estudiante brillante y solo llegó a destacar en las clases de dibujo. Estudió arquitectura, pero acabó especializándose en técnicas gráficas. Trabajó sobre madera en la Escuela de Arquitectura y Diseño Ornamental. Su visión abstracta produjo una extensa obra en la que se mezclan el arte y las matemáticas de una manera asombrosa. Precisamente fue eso lo que le cerró las puertas de los círculos artísticos de la época. Al mismo tiempo que ganaba admiración entre matemáticos, físicos y cristalógrafos. Encontrar la figura imposible fue su gran tema. Escaleras que suben y bajan en formas incomprensibles, estrellas poliédricas, columnas y arcadas que se repiten y mezclan de una manera incomprensible. Todo su trabajo, según él mismo definió, fue una forma de jugar con el conocimiento matemático. El trabajo de Escher es muy interesante porque toma algunos elementos de las geometrías imposibles. Se utiliza algunas ideas de un físico matemático que se llamaba Penrose, que desarrolla algunos objetos imposibles. Es el caso del tribar o de la escalera imposible, ¿no? Que se ve en esas imágenes de Escher, en donde es una escalera que va como si fuera una escalera circular que sube y sube permanentemente, nunca termina y sigue siendo una sola ronda. Toma 2 o 3 ideas que es como la materialización en el plano de ciertas ideas que se suponía que no eran representables en el plano, como la idea de infinito. La cinta de Moebius es un elemento interesantísimo porque es una cinta, ¿no? Yo tengo esta cinta que si yo uno así, tengo 2 caras
y dos bordes. ¿No? Ahora, si yo simplemente hago esto, la uno así, entonces ya no tengo más dos caras y dos bordes, tengo una cara y un borde. Y la idea es de infinito, porque yo por esta cinta puedo caminar todo el tiempo por una sola cara que no se termina nunca. En la naturaleza aparecen maravillosas realizaciones que evocan formas geométricas. Por ejemplo, un panal de abejas en el que cada una de sus celdas tiene la forma ideal para permitir almacenar la máxima cantidad de miel usando en su construcción la menor cantidad de cera. Desde principios del... No. Desde principios del siglo XVIII, los matemáticos estudiaron la estructura de los panales y los apicultores aplicaron esos conocimientos en la instalación de colmenas. El progreso de la apicultura en nuestro país nos ha convertido en uno de los mejores productores mundiales de miel. Esto no se debe solamente a la geometría, pero sin ella no hubiera sido posible. Los diseñadores de objetos usan formas geométricas que pueden ser reconocibles o no, pero están allí. Una pelota reglamentaria de fútbol también es un buen ejemplo. El diseño de una pelota profesional está estrictamente reglamentada por las federaciones internacionales. Una pelota de fútbol es un cuerpo geométrico. Cuando está bien inflada parece una esfera perfecta, pero no lo es. Es un poliedro formado por caras planas que son polígonos regulares. En efecto, se trata de pentágonos y hexágonos de iguales aristas. Si bien todas sus caras son polígonos regulares, no se trata de un poliedro regular, porque sus caras no son todas iguales. Para los matemáticos, este cuerpo tiene nombre propio, aunque suene un poco raro. Es un icosaedro truncado. ¿De dónde proviene este curioso nombre? El icosaedro tiene 20 caras triangulares, regulares. En cada uno de sus 12 vértices se reúnen 5 caras. Si se trunca con 12 planos, de modo que de cada vértice se pueda quitar una pirámide de base pentagonal, ya el icosaedro no tendrá más sus hermosas caras triangulares. Tendrá ahora 12 caras pentagonales alternadas con caras hexagonales, y por eso se lo llamará truncado. ¿Cuántos pentágonos y cuántos hexágonos tiene una pelota de fútbol? Los pentágonos que la forman no son tantos, son solo 12. Uno por cada vértice del icosaedro que se truncó para darle origen. Pero contar los hexágonos es una tarea más complicada. ¿Cómo contarlos sin omitir ni repetir ninguno? Conviene pensar y calcular. Cada pentágono está rodeado por 5 hexágonos. Luego debería haber 12 por 5 igual 60 hexágonos. Pero a su vez, cada uno de ellos está unido a 3 pentágonos y por tanto habrá que dividir por 3. Es decir, 60 dividido 3 igual 20 hexágonos. Ahora si 20 hexágonos
más 12 pentágonos es igual a 32 caras poligonales, ¿cuántas aristas tendrá? ¿Contarlas una por una? No es fácil. Podemos calcular. Si hay 20 hexágonos y cada uno tiene 6 aristas, son 20 por 6 igual 120 aristas, más 12 pentágonos por 5 aristas cada uno. Son 12 por 5 igual 60 aristas. En total, 180 aristas. Cada arista es compartida por 2 polígonos. Luego hay 90 costuras. Nos queda por saber cuántos vértices tendrá. Cada arista tiene 2 vértices, así que hay 90 por 2 igual 180 vértices. Realmente son muchos, demasiados, porque cada uno ha sido considerado varias veces, porque en cada vértice confluyen 3 aristas. Cada uno lo hemos contado 3 veces. Así que hay que dividir por 3. 180 dividido 3 igual 60 vértices. Volvamos a nuestra pelota de fútbol, o si quieren, a nuestro icosaedro truncado. ¿Por qué se utilizó este poliedro para diseñar las pelotas? ¿Es el que más se aproxima a una esfera? Su volumen es solo el 86,74% de la esfera correspondiente, que no es una mala aproximación. Al curvar sus caras, cuando se inflan, este porcentaje aumenta ligeramente y sobrepasa el 95%. Tomando como base otros poliedros que se aproximan aún más a la esfera, se podrían haber construido otras pelotas. Por ejemplo, este poliedro formado por 12 pentágonos, 30 cuadrados y 20 triángulos, 62 caras en total, casi el doble que nuestro sencillo icosaedro truncado. Es cierto que sin inflar ocupa el 94,32% de la esfera, pero tiene 120 aristas. Vale decir que para confeccionarlo es necesario hacer 120 prolijas costuras, muchas más que para el icosaedro truncado. Al ver a la pelota de fútbol como un objeto matemático y estudiar las trayectorias que describe cuando es impulsada por el puntapié de los jugadores, descubrimos que no se trata de trayectorias rectilíneas, sino de curvas conocidas como parábolas. La exploración de nuestro alrededor nos llevó al encuentro de formas geométricas en los objetos que nos rodean, como los edificios, los monumentos, los objetos que usamos a diario, como las ruedas, que son círculos, o los globos, que son esferas. Evocamos cuerpos y figuras, tanto en los objetos de la naturaleza como en la arquitectura, el arte o el deporte.
y así entramos en el mundo de los poliedros. Hicimos una distinción entre poliedros convexos y los que no lo son. La laboriosidad de las abejas nos ayudó a pensar en los matemáticos que en el siglo XVIII estudiaron la estructura de los panales y también en los apicultores que aplicaron esos conocimientos en la instalación de colmenas. Por último, analizamos el caso del poliedro convexo del que toma su forma una pelota de fútbol. Allí no solo miramos y contamos, sino que hicimos uso del razonamiento matemático para encontrar el número de caras, aristas y vértices de un cuerpo tan particular. Para terminar, podemos decir que cuerpos y figuras geométricas reconocibles en la naturaleza inspiraron el desarrollo del conocimiento, la ingeniería y el arte, haciendo que nacieran de este modo nuevos objetos y estructuras con figuras y formas geométricas.